Bueno, pues nuestra siguiente ponente es Paula Blanco Vilar, de Retecor, que es la Red Europea de Territorios Corcheros. Retecor, con más de 40 socios de España, Portugal, Italia y Francia, representa y defiende los intereses de los territorios con presencia del sector corchero, contribuyendo a la valorización y difusión del legado cultural y patrimonial vinculado a esta actividad y promoviendo el desarrollo sostenible local a nivel económico, social y ambiental. Muchas gracias, Paula. Gracias a vosotros. Bueno, con esta super presentación ya no tengo que decir nada casi. Gracias al proyecto Future Cork por invitarnos y por darnos la oportunidad de presentar el proyecto Cork Experience que estamos desarrollando desde octubre del 2024 y finaliza este próximo septiembre. Os explico las líneas generales. Cork Experience es un proyecto de turismo sostenible y lo estamos ejecutando entre 6 socios. 3 de ellos son agencias de viaje con un público y una clientela ya muy consolidada, con más de 10 años de experiencia, y creo que que estén dentro de las agencias de viaje es un punto diferencial del proyecto, porque todas las experiencias y productos turísticos que vamos a desarrollar ya estarán en el mercado una vez finalizado el proyecto. Otro de los socios, además de las agencias, es Cordasuru. Cordasuru es una asociación que trabaja para la promoción de la artesanía y el corcho natural en la Sierra de Espadán, en Comunidad Valenciana. Después contamos con el Consorcio de las Gavarras, que es el ente que gestiona el espacio natural protegido al norte de la provincia de Gerona, en Cataluña, y que también apuesta por el turismo como una herramienta de desarrollo local. Y por último, Retecor, que en este caso actúa como coordinador del proyecto y agente aglutinador de todos los territorios corcheros a nivel de España. La iniciativa, como no podía ser de otra manera, tiene el corcho como eje vertebrador. Lo que pasa es que en este caso nos hemos dirigido hacia el arte, la artesanía y los trabajos tradicionales del corcho. En este marco, como os comentaba, se crearán experiencias turísticas sostenibles, productos y rutas transmedia en hasta 7 comunidades autónomas de España: Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Cantabria. Cork Experience se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation a través del Ministerio de Industria y Turismo. Os pongo así a nivel gráfico los objetivos del proyecto y poquito a poco los vamos desgranando y os explicamos las actividades que estamos desarrollando, algunas en proceso, otras que ya han finalizado. El primer objetivo es reforzar la competitividad de los territorios corcheros, promoviendo la cooperación entre actores públicos y privados de la cadena de valor del turismo. El objetivo número 2 es fomentar la innovación y las nuevas tecnologías, el desarrollo tecnológico como elemento clave para llegar al visitante y al turista. El 3 es promover nuevas experiencias turísticas, apostando por la comunicación del patrimonio cultural y el corcho como producto natural, sostenible y biodegradable. El objetivo número 4 es formar y sensibilizar. Es una tarea que no nos cansamos, pero es difícil llegar al público final. Los que estamos en territorio corchero y trabajamos día a día conocemos perfectamente las propiedades, pero llegar a la población local y a un futuro visitante creemos que es uno de los objetivos básicos del proyecto. Ahora, este fin de semana he estado en una feria del tapón y había una demostración de saca de corcho y esta persona, el sacador que lo estaba haciendo, explicaba que lo difícil es eso, es llegar a todos. Nosotros cuando salgamos de aquí tenemos que explicar todo lo que es el corcho y el patrimonio asociado que tiene este sector, porque si no nos lo quedamos para nosotros y así no funciona. Por último, implementar un programa de difusión turística, va relacionado con la divulgación, y finalmente impulsar una red estable de actores, porque no sé qué experiencias tenéis, pero en Retecor ejecutamos proyectos que son muy interesantes, con un gran potencial, pero hay que buscar la manera de que cuando se acabe el proyecto se le saque rendimiento a todo el trabajo y que esta red siga funcionando y aporte conocimiento al sector y a la ciudadanía en general. Entramos en detalle de las herramientas que hemos ido ejecutando en el proyecto. En relación a la competitividad territorial, estamos creando un relato común, un storytelling que una todas las experiencias
porque es muy diferente el producto que se puede crear en el norte de Cataluña o que crearemos aquí con los agentes locales de Extremadura. Y el visitante, a través de herramientas digitales, será capaz de conocer la realidad de los 7 territorios corcheros, que son muy distintos entre sí. Estamos ejecutando una web app, después os enseño de manera más gráfica, reuniones de todos los socios del proyecto, y una herramienta que está a vuestra disposición, aún no está publicada online, pero me podéis escribir y os la hago llegar. Es un manual de creación de producto turístico, porque a raíz de este proyecto estamos entrando en contacto con muchos agentes que tienen entre manos actividades vinculadas al corcho, pero no son capaces de ponerle un orden para poder comercializarlas. Entonces, este manual explica un poquito las riquezas de los territorios corcheros, explica las tendencias actuales en turismo que tenemos que cumplir para ser competitivos y finalmente un checklist que paso a paso, pues desde identificar y evaluar los recursos disponibles, identificar el perfil del cliente, especificar los aspectos básicos del producto que vamos a crear, el valor añadido, es muy importante, qué nos hace diferente a los demás, por qué me van a contratar a mí esta visita, esta experiencia y no al de al lado. Y nos ayuda a eso, pasito a pasito, a ir creando toda la experiencia turística que tenemos en mente o entre las manos. Después pasamos a la innovación y la tecnología. En este proyecto vamos a crear hasta 16 rutas transmedia con diferentes herramientas digitales, y con estas 16 rutas transmedia vamos a ir, con trabajo con las agencias, a crear la gran ruta del corcho. Ese es el objetivo como más ambicioso de este proyecto, ser capaces de crear una ruta que una, no las 7 comunidades autónomas, porque no sería un producto turístico comercializable para el mercado, pero sí la mayor parte posible y que sea un producto turístico pues que una toda la cadena de valor, desde el bosque, pasando por la transformación primera del corcho, la industria y finalmente pues el patrimonio asociado a nivel de arquitectura, de gastronomía, patrimonio natural, ecosistémico. Os he puesto aquí un esquema para que veáis más o menos las rutas que se van a ejecutar. Si me voy a Extremadura, tendremos hasta 4 rutas, una en el municipio de San Vicente de Alcántara, otra que la van a gestionar o a diseñar, mejor dicho, la Mancomunidad de San Pedro y el territorio de los Baldíos, y finalmente Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres. A ver si ahora consigo salirme de aquí y os puedo enseñar la aplicación para que veáis cómo va a funcionar. Rosa. ¿Se ve rosa? Sí. ¿Sí? Bueno, para que veáis un poquito el diseño. Desde la aplicación, aquí, a ver si empiezo desde el principio. Bueno, lo que queremos acercar en este proyecto son las nuevas tecnologías al visitante. Entonces, tendremos usuario y contraseña para poder entrar, pero también habrá un acceso libre, por si no habéis comprado ningún producto específico, que podáis conocer toda la oferta turística de los territorios corcheros a nivel de España. Habrá una agenda, habrá mapas y habrá el catálogo de experiencias. Las entidades o empresas que tengan producto turístico podrán darse de alta en esta aplicación, es decir, es un servicio que vamos a ofrecer a los actores turísticos de los territorios corcheros. Si tú eres un artesano, por ejemplo, que comercializas pues hacer una casita de corcho con tus manos, podrás tener aquí tu oferta y el visitante podrá comprar directamente esa experiencia por 20 euros, 30 euros, 50, lo que tú hayas considerado y el precio que hayas puesto de valor en tu producto. Bueno, por aquí veis un poquito el esquema, con experiencias, operadores. Por ejemplo, pues el Museo del Corcho de San Vicente de Alcántara, pues a lo mejor diseña una experiencia que digas, tú primero visitas el museo y después de ahí te vas a una visita a una fábrica corchera y finalmente acabas con una visita a una finca con una cata específica vinculada al corcho, de productos de la dehesa. Pues podría tenerlo aquí y directamente funcionar y operar desde esta aplicación.
Las agencias turísticas podrán comercializar directamente el producto desde la aplicación también. Este es un prototipo y estamos, bueno, pues diseñando todo el backend, la parte trasera y de gestor de contenidos. Ahora, si os parece, recuperamos la presentación y seguimos con las actuaciones del proyecto. Sí. Vale. Nuevas experiencias. Estamos haciendo una revisión de las experiencias turísticas previas en las que RTCorp había trabajado. Y, por supuesto, tanto las agencias de viaje como los demás socios están creando las nuevas experiencias. Diseños de paquetes y productos turísticos, y algo que me parece como muy interesante son dos proyectos piloto que están en el marco de Corp Experience. El primero, que ya se ha ejecutado a principios de mayo, es el bosque habitado, que es cómo acercar un proyecto de arte efímero a los visitantes. Es un proyecto que se hizo en la Sierra de Espadán, en Comunidad Valenciana. Se lanzó como una convocatoria abierta a artistas, artesanos y a cualquier persona que estuviera interesada en trabajar de manera manual con el corcho. Por lo tanto, había gente conocedora del material y otras personas que no lo habían visto en la vida. Así que también es una herramienta de difusión de las propiedades del corcho. Si no me equivoco, fueron unos 12 artistas y artesanos que se presentaron. Entonces se les introdujo la realidad del mundo corchero, del ecosistema, del bosque de la dehesa, y fue avanzando el proyecto con diseño y creación, últimos retoques de las obras, y finalmente se instalaron en el Alcornocal de la Sierra de Espadán. Aquí podéis ver de manera gráfica pues, lo que fue el cartel promocional. Me quedo aquí porque os explico. Creo que a la inauguración asistieron cerca de 100 personas, lo cual fue un auténtico éxito, pero sí es importante puntualizar que estábamos en un municipio muy pequeño, rural, plenamente corchero, en la Sierra de Espadán, y las personas que vinieron fueron de la capital, de Valencia. Con lo cual es positivo pues la captación, el potencial de captación de personas interesadas en el sector. Lo que os comentaba antes, es importante que todos poquito a poco vayamos haciendo nuestra tarea de difusión y de dar a conocer el sector. En ese sentido, enlazamos con las jornadas que hemos realizado en el proyecto. La primera fue en Badajoz, donde se presentó a nivel nacional, y hablamos sobre la fragilidad de los espacios naturales corcheros y su uso público y turístico. Después hablamos sobre las oportunidades de la digitalización en el ámbito corchero en Andalucía, y finalmente la última jornada fue en Cantabria, en Botes, donde hablamos sobre la economía colaborativa en el ámbito del corcho. Tras cada jornada, los socios del proyecto han realizado distintas actividades vinculadas al sector. En Extremadura, por ejemplo, visitamos 2 fábricas, DIAM y Extracor. En Andalucía estuvimos en la finca de Almoraima, hicimos una ruta interpretativa a la finca, donde nos explicaron toda la gestión forestal, cinegética, etcétera, de la finca. En Potes realizamos también una ruta interpretativa por el Alcornocal de Tolibes, y cuando estuvimos en Eslida, la Comunidad Valenciana, nosotros mismos pudimos hacer el taller de artesanía para hacer nuestra propia casita de corcho. Esta labor es importante porque, por ejemplo, las agencias que forman parte del proyecto están especializadas en turismo sostenible, turismo ecológico, pero no conocían el sector para nada. Por lo tanto, también, poquito a poquito, vamos formando a todos esos agentes del sector turístico. Hemos realizado también un ciclo de formaciones online, lo cual abrió el abanico a que todas las personas a nivel nacional, incluso internacional, de Portugal tuvimos algunos asistentes, pudieran formarse en la creación de productos y experiencias turísticas vinculadas al corcho. La primera de ellas en marzo fue puramente para la creación de producto turístico. En abril hablamos sobre cómo incluir la artesanía en una experiencia turística, y el 24 de abril sobre cómo promocionar y comercializar estas experiencias. Porque lo dicho, entrar en el mercado turístico a veces es complicado y no sabes qué tecla tienes que tocar para estar dentro de la cadena de comercialización. A nivel de comunicación y difusión,
pues tenemos un plan de comunicación y estrategia, medios de comunicación. Vamos a desarrollar un catálogo de productos turísticos a nivel nacional y cada socio tendrá su propio catálogo a nivel de territorio, con lo cual será más fácil dar en las teclas de la comercialización local. Estamos trabajando también en un vídeo promocional del proyecto, webs, etc. Y por último, lo que os comentaba al principio sobre la red y gobernanza. Tenemos que establecer un plan de acción para cuando el proyecto finalice, que esto no pare, que las agencias sigan comercializando producto turístico vinculado al corcho y que la red europea, porque bueno, a mí me suena grande, Red Europea de Territorios Corcheros, tenemos bastantes socios, pero somos pequeñitos, entonces necesitamos recursos para seguir trabajando en ese sentido y que el corcho sea conocido a nivel local, nacional e internacional, fuera de la cuenca del Mediterráneo, que más o menos somos conscientes de lo importante que es este sector y que es vital que consumamos corcho a todos los niveles, en todos los ámbitos cotidianos, para que no se abandone la gestión del bosque y podamos seguir disfrutando de estos beneficios ecosistémicos que nos aportan. Sin más, otra vez un placer estar aquí con vosotros y cualquier duda, consulta, estoy a vuestra disposición. Sobre todo para quien se anime a crear producto y tenga cositas interesantes entre manos, estamos encantados de darle difusión y alcance. Gracias.